hora de herir susceptibilidades. Desastres naturales. Era yo un joven estudiante de 20 años cuando pasó el huracán Gilberto por México en septiembre de 1988. Y, aunque no los creas, nos tomó desprevenidos. Pretexto: no existían las redes sociales de hoy por las cuales se podía alertar a la población. La cifra oficial de muertos por este meteoro fue de 318, principalmente por los deslaves de la Sierra Madre Oriental. Dato curioso y anecdótico: por mi casa, Gilberto derribó un árbol de aguacate sobre las líneas vivas de alta tensión, dejándonos sin corriente eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad dijo en ese entonces que no repararía las líneas y los transformadores dañados hasta que se limpien las ramas de aquel árbol, tarea a la que nos dimos varios vecinos ante la incapacidad de la CFE y del municipio para realizarla. Según recuerdo, la CFE tardó unas 3 semanas para restablecer totalmente el suministro eléctrico en Mérida y hasta mes y medio en el resto de Yucatán. Eran tiempos de la Administración Federal de Salinas de Gortari. Otro huracán que dejó huella fue Isidoro, que no fue tan fuerte como lo fue en duración. Nos afectó entre las 2 de la mañana del 22 de septiembre hasta las 3 de la mañana del día 24. Fueron 37 horas de lluvia y viento, tiempo suficiente para que Isidoro derribara árboles espectaculares, torres, cables eléctricos, todos ellos aún vivos, y tuviéramos la trágica cifra de 4 fallecidos. Se necesitaron de varias semanas para que el Estado recuperara totalmente la infraestructura dañada. Eran tiempos de la administración de Vicente Fox. Estos 2 desastres los viví en carne propia. Indirectamente viví los terremotos de 1985, cuando gobernaba Miguel de la Madrid, con un estimado oficial de 3.192 muertos, y el del 2017, en tiempos de Peña Nieto, con una cifra oficial de 370 muertos. En todos estos desastres se pudo notar un factor común: la lenta respuesta del gobierno municipal, estatal y federal, y la rápida y primera respuesta siempre de la ciudadanía. En cuestión de eventos naturales, son difíciles de predecir, especialmente un terremoto, incluso a nivel mundial. A raíz del sismo de 1985 se instauró la alerta sísmica para la Ciudad de México, que una vez ocurrido el terremoto en las costas del Pacífico, da unos 40 segundos a los capitalinos para resguardarse. Pero el caso de un huracán, tenemos varias horas para alistarnos, porque son fenómenos que ocurren puntualmente cada año entre julio y octubre. Sin embargo, se requiere para ello de cierta infraestructura. En el caso de México, hasta hace 12 años funcionaban 21 radares meteorológicos a cargo de la Comisión Nacional del Agua, que daban seguimiento a la trayectoria y evolución de un ciclón tropical. Actualmente solo funcionan 5. Por austeridad, no se le dio el mantenimiento preventivo necesario a los 16 radares restantes.
Así que dependemos enteramente de los reportes y boletines que emita el National Hurricane Center de Miami. Detalle: además, las autoridades responsables de emitir una emergencia no tienen la facultad de iniciar las acciones preventivas porque carecen de la autonomía suficiente. El caso del huracán Otis es especial. Hasta para el National Hurricane Center le fue difícil, si no imposible, prever la rapidez con la que se intensificó hasta llegar a la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Esa vertiginosa y muy mentada intensificación superó por mucho el récord que había impuesto el huracán Patricia en el 2015. El lunes 23 de octubre a las 9 de la mañana, el National Hurricane Center emitió el boletín 5 sobre la aún tormenta tropical Otis, pero ya se pronosticaba su llegada a la costa sur de México por la mañana del miércoles 25. Fue en el boletín 7A de las 0 horas del 24 de octubre, primeros minutos del 24 de octubre, en el que se pronosticó que Otis podría alcanzar la categoría de huracán antes de tocar la costa sur de México. Es decir, el National Hurricane Center advirtió sobre un cambio en la fuerza, no de algún cambio en la ruta del ciclón. Para no alargarte mucho el cuento, el National Hurricane Center emitió, además de los boletines periódicos, 3 actualizaciones de intensidad acerca de Otis, nunca sobre su ruta o su tiempo de llegada. Queda claro, ya se sabía que afectaría a Acapulco como huracán con tiempo suficiente para evacuar a la población. Pero no se hizo. La cifra oficial de fallecidos es de 46, muchos de los cuales pudieron prevenirse y evitarse de haberse tomado las medidas preventivas necesarias. ¿Por qué no se tomaron? Mira, no hay declaraciones oficiales al respecto a pesar de las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad. Luego entonces toda respuesta que demos caerá en lo especulativo y quizá hasta en lo conspiranoico. Sobre todo porque López Obrador ya regañó a aquellos reporteros de prensa, radio y televisión que se presentaron a la zona de desastre de Otis. Según él, estos reporteros solo lucran con la tragedia, ya sabes, también chayotes y demás cosas. Lo cierto es que los daños a la ciudad de Acapulco y poblaciones aledañas fueron catastróficos. Daños en la infraestructura carretera, de comunicaciones, de agua potable, de energía eléctrica y muchos más. Ya ustedes saben más que yo. El lunes 30 de octubre, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros indicó que Otis podría colocarse entre los 10 eventos más catastróficos del sector asegurador. Mientras, como de costumbre, los ciudadanos se pusieron en primera línea para ayudar a los damnificados donando en los centros de acopio. Pero el gobierno no quiso que así fuera. Al día siguiente del paso del huracán, AMLO ordenó que la ayuda solo podría llegar por vía del Ejército y de la Marina. No permitiría que asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales realicen el reparto bajo su repetitiva premisa de que son corruptas, pero sin demostrar o procesar
el delito. Recordemos que entre los motivos de AMLO para desaparecer el Fonden se mencionó que por la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción que se ejercería, ya no se requeriría de un fondo para afrontar algún desastre natural, que su administración podría hacer frente a cualquier desastre. Pero el martes 31 de octubre propuso en su mañanera que lo rescatado de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se destine a los damnificados del huracán Otis. Luego, ¿tiene o no la capacidad económica para afrontar los daños de este fenómeno? Este gobierno dice no es igual a los otros, pero la nula prevención y la lenta respuesta que se ha dado a este desastre es una mínima muestra de que sigue siendo igual que los anteriores. Además de que se contradice, denigra a quien demuestra lo que él no quiere que se vea, busca lucirse y ser admirado por la poquita cosa que hace y además ignora a quien le previene. Esto lo hace peor que sus anteriores. Guerrerense, especialmente acapulqueño, espero que antes de las elecciones veas este video y reflexiones que lo que quiere AMLO con las despensas que te hace llegar es comprar tu voto. No lo vendas. No te compres esa mentira. A menos que quieras seguir viviendo el paraíso onírico de otra persona.